Bueno, buenas tardes. ATAC A Coruña ha tenido la oportunidad de contar con la presencia hoy en la ciudad de Ricardo García Zaldívar. Él es miembro de la Junta Directiva de ATAC España y fue profesor de Economía en la Universidad de Carlos III de Madrid. Como miembro fundador de la asociación ATAC, que como sabréis fue creada para impulsar una tasa de las transacciones financieras por la acción ciudadana, con la finalidad de acabar luchar contra la especulación financiera y contra los paraísos fiscales, que son guaridas, las cloacas de poder especulativo. También ha venido participando en los foros sociales mundiales, que son unos espacios donde normalmente acuden cientos de organizaciones, miles de activistas de cientos de organizaciones de todo el mundo. Y allí discuten y debaten sobre los problemas que ocurren en sus lugares de procedencia. Precisamente tuvimos el honor hace 2 años de que Ricardo nos diese una charla sobre el Foro Social Mundial que se celebró en Túnez en el 2015 y el año pasado pues, se celebró en Montreal. Pero esta vez es con motivo de que el día 3 de abril pasado se celebró el Día de Acción Mundial, de Acción Global contra los Paraísos Fiscales. Por lo que nos ha parecido oportuno reunirnos en esta sede de Podemos para que nos explique todo lo relacionado con esta forma de fraude fiscal. Cómo se produce, por qué se produce y en qué afecta a la ciudadanía e incluso si es posible su erradicación. ¿Qué podemos hacer quienes, estando concienciados con el expolio que supone esta injusticia fiscal, nos sentimos impotentes ante la impasividad de los que no actúan porque no se paran a pensar en que nos perjudican, en que nuestros problemas cotidianos son precisamente causa de toda esta especulación? Hay que presionar en esa dirección a los políticos para que no seamos la gente común quienes mantengamos a la gente arriba, para que hagan unas políticas con unas medidas diferentes, unas medidas económicas distintas, que tengan en cuenta definitivamente a las personas, como sería deseable para una ética humanista, ecofeminista y por tanto mucho más democrática. Hace unos días he leído un artículo, un titular: "Nos sale carísimo mantener a los ricos". En él se explica que el dinero público y la riqueza generada por las personas trabajadoras no está paliando la pobreza y produce además un gran malestar, pero sobre todo produce un enfrentamiento entre los más oprimidos. Paradójicamente, somos la mayoría social, nosotras y nosotros, las víctimas de la desigualdad y de la asimetría con el poder económico, quienes en un muy peligroso recorrido estamos subvencionando a ese más que simbólico 1%, el poder económico mundial. Por tanto, y sin más, ya dejo a Ricardo García Zaldívar que nos ilustre sobre paraísos fiscales, las cloacas financieras. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, estamos, digamos, en un entorno, digamos, favorable a que haya un intercambio de ideas, a que cuando terminemos este encuentro vosotros tengáis
yo diría, a la vez más conocimiento, y espero que incluso el nivel de indignación haya subido, que siempre ocurre cuando se habla de cosas que efectivamente son sangrantes. Pero vamos, el objetivo, como siempre, es positivo. O sea, el objetivo es que, por lo menos, los activistas, los grupos políticos y los movimientos sociales que digamos, se movilizan por cambiar las cosas, porque las cosas tal y como están no gustan, y además justamente eso da salida a esa indignación y a esa mala hostia que se va creando poco a poco en las personas. Cuanto más conocen, cuanto más saben. Ese un poco es el objetivo. Nosotros estamos llevando en ATAC una campaña contra los paraísos fiscales que tienen muchas vertientes. Tiene algunas vertientes, por ejemplo, haber creado una plataforma por la justicia fiscal. Los paraísos fiscales se enmarcan dentro de lo que podríamos llamar el fraude fiscal, y esto es algo que pensamos que puede llegar a la gente de una manera más directa que si hablamos de Palmeras y de las Islas Caimán. Y en ese sentido, yo espero que efectivamente el esfuerzo que estamos haciendo, porque este tipo de charlas pues la estamos repitiendo, yo vivo en Madrid, bueno, pues, por ejemplo, ya hemos estado en muchísimas sociedades de vecinos, en bastantes círculos de Podemos de Madrid y en otros espacios, justamente informando. Más que informando, dando la posibilidad de que la gente efectivamente tenga conocimiento de algo que muchas veces le suena, como decía hace un momento, a palmeras, ¿no? Y no es eso. Este año se cumplen 20. Hace 20 años que Gallego Ilustre, residente en París, aunque nació en Redondela, Ignacio Ramonet, publicó un artículo en la revista que dirigía desde París, Le Monde Diplomatique, que se llamaba Desarmar los mercados. Eso nos puso un poco a muchísimos lectores de este periódico y a otra gente que después se incorporó en la pista de que por encima de la lucha, digamos, a nivel de país contra políticas que desarrollaban determinados gobiernos que no gustaban, había, por así decirlo, toda una ideología, toda una concepción que había conseguido cambiar al capitalismo, hacer una mutación del capitalismo en los años 70-80, pasando de un capitalismo productivo, basado en la acumulación, básicamente en la plusvalía, básicamente en la explotación, que Marx hablaba de quedarse el propietario con una parte de lo que producía el trabajador, a otro tipo de explotación, una explotación más relacionada con las finanzas. De hecho, en muchos casos se ha empezado a hablar de dos tipos de economía, ¿no? La economía real y la economía especulativa. Y cada vez esta economía especulativa ha ido cogiendo más fuerza, ha ido teniendo más el timón. Por eso hace 20 años, cuando Ramonet escribió este artículo de Desarmar los mercados, ya apuntaba concretamente a esta lógica financiera que fue capaz de cambiar la mentalidad de los ricos, de los que acumulaban dinero, porque se dieron cuenta de que la acumulación, es decir, la captación de capital y de riqueza, tenía mucho más que ver en los tiempos que estamos viviendo a partir de estos años 70-80 en lo que se llama el mundo de los activos financieros, que a diferencia del capitalismo productivo no genera riqueza, no genera bienes, solo se la apropia. Es decir, es un proceso en el cual la creación de valor muchas veces es ficticio, y en las crisis lo que ocurre es que ese valor de repente se derrumba. Hoy leía, por ejemplo, que Apple
una empresa transnacional, está próxima a tener un valor de cotización, es decir, número de acciones que tiene la empresa por lo que cotiza en los mercados esa acción, cercano a los 800.000 millones de dólares. 800.000 millones de dólares. Prácticamente es un poquito menos del PIB español. Una empresa de este tipo, evidentemente, cuando se mueve y su acumulación no solo le viene de producir iPads y otros productos, sino le viene de ese movimiento que hace con esa inmensa riqueza. Vamos a entrar en ese tema, precisamente. Desde los años, desde finales del siglo pasado, a este artículo de Ramondel respondió muchísima gente en muchos países, creando asociaciones, un movimiento social que después se llamó, desde el principio se llamó ATAC, porque centraba justamente su acción en una idea muy bien elegida desde el punto de vista, después se ha visto, como era el hacer que dificultáramos esta financiarización de la sociedad, y para eso elegí una bandera, insisto, que el tiempo la ha demostrado que realmente era correcta, que era el gravar las transacciones financieras. Es decir, que aunque vosotros cuando vais a comprar leche o cuando vais al cine pagáis un impuesto indirecto, el IVA, esta gente que se dedica a especular no paga absolutamente nada. Y su acción, lógicamente, está afectando de una manera increíble con las crisis y con otras muchas cosas a la vida de los ciudadanos. Entonces, realmente el tema con que se iniciamos en ATAC, esta movilización, para sensibilizar un poco a la gente de que el problema, como diría, parafraseando el dicho que se dice que dijo un asesor de Clinton, es la economía estúpido, es decir, lo que está pasando realmente, la sala de máquinas en este momento del sistema es esta especulación financiera que tiene una parte muy importante en lo que hoy vamos a hablar, que son los paraísos fiscales. Desde el principio nosotros hablamos de los paraísos fiscales y lo que pasa es que nos costó muchísimo, pero muchísimo, hacer que la gente, cuando hablamos de paraísos fiscales, no pensara en una islita con unas palmeras, ¿no? Y pensara en la Castellana, pensara en la City de Londres o pensara en espacios que se han creado, como el propio Dublín o en Luxemburgo. Entonces, Victoria, por ejemplo, ha hecho referencia al 3 de abril, que hicimos un día de acción global que conseguimos. ATAC llevó al último Foro Social Mundial de Canadá la propuesta de que hubiera un día de acción global ya todos los años, y se aprobó y se ha hecho, y se eligió el 3 de abril por una circunstancia muy concreta. Es que el 3 de abril se produjo una filtración, los llamados papeles de Panamá, que realmente añadieron un montón a que ahora mismo el flanco paraísos fiscales sea un frente en el que no solo ya ATAC, sino muchas otras organizaciones están viendo que es una forma de atacar al sistema. Es una forma de atacar al sistema porque es cada vez más fácil hacer relación entre la injusticia que supone el que los ricos no paguen, es decir, el que se inventen 1000 formas, los ricos y las grandes empresas transnacionales, claro, se inventen 1000 formas para no pagar, y la relación que eso tiene con pues, que haya más recortes, que no haya educación y sanidad para sus hijos y para la gente que lo necesita. Entonces, ahí es donde realmente los papeles de Panamá nos han ayudado bastante, porque durante prácticamente 4 o 5 meses, en 90 países del mundo, 90 países, gracias a la filtración de uno que se jugó el tipo y que facilitó
una barbaridad de datos, o sea, estamos hablando de muchísima información, del orden de correlación entre 140.000 sociedades offshore y sus, digamos, titulares ocultos en un despacho, en uno de los bufetes, en este caso de Barack Fonseca, en Panamá. En realidad, el tema de Panamá es anecdótico, es decir, es allí donde es tan anecdótico que, por ejemplo, España Panamá no está en la lista de paraísos fiscales que reconoce el Ministerio de Hacienda, ¿no? El Ministerio de Economía. Pero lo que sí tuvo es esa posibilidad de poner cara y fomentar la indignación popular cuando, pues, desde la monarquía, desde el ministro de Industria y Turismo y cantidad de gente que iban saliendo día a día. Entonces, insisto en que realmente el tema no estaba en esas caras, pero sí nos permitió el que, por ejemplo, la gente conociera un poco qué es esto de la sociedad social. Fijaros, un simple 2 minutos para deciros, por si realmente no tenéis claro para qué va una sociedad offshore. O si una sociedad offshore es legal, lo puede tener todo el mundo, evidentemente. Imaginaos que vosotros sois el señor Bárceno, un señor Bárceno ficticio que ha conseguido 10 millones de euros, una bagatela, poco dinero, pues evidentemente lo ha conseguido, pues, por corrupción o porque lo ha robado de alguna manera. Es dinero negro, porque no lo puede meter en un banco, y lo quiere blanquear y además quiere tener posibilidades de no pagar por ese dinero, por los rendimientos que ese dinero va a dar, ¿no? Pues es muy fácil, lo que tiene que hacer es crear una empresa, por ejemplo, crear una empresa que puede llamar Barcenosa, legalizada, y esta empresa, no él, esta empresa se pone en contacto con un banco o va directamente a Panamá, al bufete de Barack Fonseca, y crea allí, en Panamá, una sociedad offshore. Eso le va a costar unos 140 euros y lo va a hacer en 24 horas. Puede crear una empresa, le pone un nombre. Es que luego cuando ves otra sociedad. Aquí ha creado una. Pero esta es legal. La de aquí es. Lo que pasa es que él. Con 0 pesetas. Con 0 pesetas o con 50. Allí crea una sociedad con otro nombre, se llama Bárcen Inc., por ejemplo. Correcto. Esta sociedad, entonces, lo que pasa es que esta sociedad, el titular aparece, es él, pero está oculto. Es decir, lo que reveló los papeles de Fonseca es que Bárcen Inc. pertenecía a Barcenosa y Barcenosa es el señor Bárcen. Pero si no hubiera habido la filtración, evidentemente esto no se hubiera sabido. Este Bárcen Inc., esta empresa Bárcen Inc., crea una cuenta corriente en Suiza. Ahí entra Suiza. Es decir, Panamá no es más que un instrumento. O sea, el tema es la cuenta en Suiza. ¿Por qué la cuenta en Suiza? Luego veremos que es que realmente es el país que en estos momentos tiene el 30% del capital oculto en el mundo. Porque lo mueve, porque lo sabe mover, porque tiene el secreto bancario, etc. Ha creado una cuenta, por tanto, en Suiza. En la cuenta de Bárcen Inc. ya ha conseguido pasar, vamos a ver, el Bárcen Inc. Lo que hace es facturar a Barcenosa por unos informes, por ejemplo, unos informes falsos, por unos royalties, por algo que pues puede costar 10 millones de euros. O sea, le hace una factura, Barcenosa lo recibe, y entonces Bárcen Inc. le dice que por favor que ingrese ese dinero en la cuenta de Suiza. La operación es perfectamente lógica porque efectivamente, bueno,
pues se paga el dinero a la cuenta de Suiza. ¿Y qué gana el señor Bárceno? Gana primero que, de alguna forma, ha conseguido blanquear el dinero, porque la cuenta de Suiza le va a dar una tarjeta de crédito con la cual ir a los cajeros y sacar dinero, pues sacar 3.000, 10.000 euros. Pero claro, si quiere un ático en Marbella, por ejemplo, pues va a necesitar ya a lo mejor un par de millones. Entonces, ¿qué utiliza? Pues utiliza el procedimiento del crédito lombardo, se llama. O sea, todo esto además tiene unos nombres así muy curiosos. ¿Qué es el crédito lombardo? El banco suizo le hace un préstamo al señor Bárceno a cuenta de su dinero, pero es un préstamo que para este señor es un coste, es decir, tiene que... Y ya está blanqueado el dinero, porque realmente pues no tiene por qué sospechar nadie que ahí no hay un préstamo, sino que es su propio dinero. Pero por otra parte, es que estos 10 millones que están ya en la cuenta de Suiza se empiezan a mover, se empiezan a comprar viviendas sociales de las que vende el ayuntamiento porque quiere hacer, o lo que sea, y en 2 o 3 años pueden ser, en vez de 10 millones, pueden ser 14 millones o 20, para lo cual no se ha pagado absolutamente un solo euro, porque todo eso se mueve desde Suiza. De impuestos, de impuestos, evidentemente. Y la forma... Sí. ¿Y qué gana Panamá? ¿Y qué gana Panamá? Panamá las comisiones. Las comisiones. Sí, nada más. Hay que darse cuenta de los que... 10 millones. De los 10 millones. Sí, del trámite en el momento. Hay que darse cuenta de que... Porque Panamá está en el bufete de la Fonseca había 140.000 sociedades offshore creadas. Es decir, yo he dicho que evidentemente hay que darse cuenta de que efectivamente, yo he dicho que, bueno, pues que puede valer 140 euros, sí, pero eso le puede valer, a otro le puede valer 400, depende de la cantidad. Es decir, o sea, es un abogado que cobra, es un gestor de fondos financieros. Vale. Todo esto es legal, hasta cierto punto. Es decir, es legal que el señor Bárceno, a través de su empresa Barcenosa, ¿por qué ha creado Barcenosa? Porque además hay otro todavía nos roban más, porque Barcenosa, como empresa, puede obtener una cosa que se llaman créditos fiscales. Es decir, oye, mire usted, es que yo no he tenido casi actividad, sin embargo, he pagado por estos informes o por estos royalties esta cantidad de dinero y por tanto he tenido pérdidas. Luego, por tanto, va a Hacienda y le dice, como he tenido pérdidas, me compensa cuando tenga beneficios, me compensa, por favor. Bueno, es un poco caricatura, pero en realidad esto es lo que hacen, ¿quién? Las grandes fortunas, los corruptos, la gente que hasta cierto punto consigue pillar dinero negro, ¿no? Evidentemente aquí también está dentro la criminalidad, están las tratas, toda la droga, terrorismo, etcétera, etcétera. El punto, ahí hay tres patas. Una pata es la sociedad offshore, que es perfectamente legal. De hecho, cuando a uno se le decía a usted se sale de los papeles de Panamá, pero claro, yo tengo una sociedad offshore, o sea, ¿por qué no voy a tener? Es perfectamente legal, ¿no? ¿Para qué quiere usted una sociedad offshore? Pues hombre, para negocios, claro. ¿Qué negocios? Bueno, eso ya son mis temas. Lo que ya no es legal es lo que se llama la transferencia de precios, es decir, o sea, el hecho de que, por ejemplo, haya una falsedad documental, que realmente se ha pagado una cantidad a la cuenta de Suiza por algo que no existe, como son informes falsos o royalties que no existen. El tema por tanto, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de muchos tipos de espacios que sirven al sistema, que sirven al dinero acumulado para no pagar, básicamente. ¿Por qué esto es posible? O sea, ¿por qué se ha desarrollado esto en los últimos años? Pues se ha desarrollado porque a partir de los años 70 lo que hemos tenido es una mutación, un cambio, como les decía antes, del capitalismo,
que ellos mismos le llamaron globalización, por cierto, globalización. Yo recuerdo que cuando nació ATAC, o sea, ATAC inmediatamente se puso sombrerito de antiglobalización. Aparentemente estábamos en contra de la globalización cuando yo, por ejemplo, en un tipo de un taller o así, había 40 alumnos, yo preguntaba, ¿aquí hay alguien que sea crítico con la globalización? No había ninguno, todos levantaban la mano diciendo, no, la globalización es buena, la globalización es lo que tenemos, ¿no? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando les un poco veías que hablaban de la globalización de los derechos, la globalización de... o sea, para ellos la globalización era la mundialización, pero no hablan de la financiarización, que en realidad es lo que estaba detrás. Esta globalización, por ejemplo, se encargó de hacer unos cambios muy estratégicos en el sistema. Yo recuerdo de estudiante haber oído algunas noticias de estas que pasan por ahí por la televisión o por los periódicos. Se ha detenido en la frontera un individuo con un avión, un maletín y 55 o 10 millones de pesetas y tal, y está en la cárcel. Porque había un delito que se llamaba evasión de capitales. Eso no es delito. No solo ya no es delito, sino que se quiso poner en la Constitución española, en la Constitución europea, grabado en letras de oro, la libertad de movimientos de capitales. O sea, como si fuera, además, libertad. O sea, alguien puede estar en contra de la libertad, ¿no? Pero claro, estamos hablando de que efectivamente, con un golpe de ratón, tú puedes mover ahora el dinero que, por otra parte, ya no es los billetes, ¿no? O sea, son apuntes, apuntes informáticos. Sencillamente es, yo quito de aquí 10 con 6 ceros y en esta otra cuenta de repente automáticamente aparecen un 10 con 6 ceros. Perdón, entonces un banco español ha tenido que tener esos 10 millones para traspasarlos, no se los llevó el señor en un maletín, con lo cual el banco español sí que comete un delito, ¿no? Sí, pero es que a la empresa, por ejemplo, Barcenosa, le ha tenido que pasar una factura y con esa factura ha tenido que transferir, que lo cual, pero esa a luces vistas no tiene ningún problema, 10 millones a una cuenta suiza, pero porque responde a una factura de Barceninc que tiene la cuenta en Suiza de un señor que las pone allí. Es decir, se ha blanqueado algo que no estaba blanqueado. Pero lo que yo quiero decir, sí, ¿no? Esos millones en billetes en algún... No, en billetes no tiene por qué ser, sí. Puede ser... Bien, ¿en algún sitio entran por primera vez en un banco? Pregunto. Porque cuando el señor Bárcenas o el Barcelona, este tal, arrambla 10 millones de euros en negro, sí, supongamos que es en billetes. Sí. Bien, esos billetes... ¿En billetes o en títulos, o en activos? Puede haber activos, o sea, no solo los... Pero para los que somos del pueblo, billetes es lo que mejor entendemos. Sí, sí. Que es entonces, esos billetes en algún banco entran alguna vez. ¿Dónde entran? ¿En Panamá? ¿Entran en Suiza? ¿Cómo se trasladan hasta allí? Porque los papeles sí, me haces un informe y te paso 5 millones de factura por ese informe que es falso, porque se vuelve por humo, ¿no? Pero mi pregunta vuelve a ser esa. Esos billetes entran por la puerta de un banco, la primera vez, luego ya es digital todo. Bueno, quizá habría que aclarar con perdón, hoy en día el porcentaje de dinero fiduciario, o sea, el que tiene un valor nominal, el billete, es el menos, o sea, el porcentaje, la mayor parte del dinero es dinero de apuntes contables. Sí, pero él tiene razón que en algún momento determinado, vamos a ver, si el dinero es que viene de la corrupción, por ejemplo, evidentemente, pues en ese momento es dinero que ha ido en sobres, o sea, evidentemente, porque las transferencias dejan rastro, ¿no? Evidentemente hay procedimientos, ha habido que sacarlos, como es dinero negro, ha habido que sacarlos de España, lógicamente. Y el ejemplo que yo os he puesto, lo que ocurre es que, puede ser la situación de un corrupto que haya sacado el dinero en maletines, o puede ser que sencillamente, efectivamente, la empresa esta Barcenosa estuviera ya creada
y lo que hace es por sistemas, digamos, de doble contabilidad o de caja A o de caja B, trasladar, traspasar este tipo de saldos, ¿no? Es decir, que en cualquier caso el tema es que para blanquear grandes sumas hay veces que es preciso llevarlas físicamente, pero otras veces que no, ¿no? Otras veces sencillamente con conversaciones y con pequeños trucos de decir esto corresponde a tal o escondidos se puede hacer. Yo en cualquier caso lo que sí quería, el ejemplo que os he puesto es un poco para caracterizar lo de las sociedades offshore. Las sociedades offshore en realidad son sociedades pantallas, es decir, o sea, son instrumentales. Realmente el dinero no está allí, el dinero está en las cuentas de Suiza y de otros cuatro prácticamente centros financieros importantes que se conocen, que son Hong Kong, que son Singapur, que son las Islas Caimán prácticamente, y Luxemburgo, que es el otro sitio importante. El tema sí. Es que no me quedó muy claro tampoco a mí cómo llega ese dinero al banco. Quiero decir, lo que decía mi compañero Miguel Ángel, esos 10 millones de euros, ¿cómo llega al banco? Porque, a ver, tú lo puedes tener el dinero negro, claro, pero entonces, ¿cómo haces el apunte en la cuenta? Me refiero, yo si no llevo dinero al banco, en el banco no consta ningún dinero, quiero decir, ¿cómo hago? Si no llevas el dinero allí físico, ¿cómo es que aparecen 10 millones en la cuenta? Eso es lo que no entiendo. El tema es que en un momento determinado, en la cuenta suiza, a nombre de una empresa offshore, de una sociedad offshore, hay 10 millones. ¿Y quién los ha metido? Pero claro, ¿cómo llega allí? ¿Se han llevado un maletín hasta Suiza? No, a Suiza no. En este caso, a Panamá, porque la sociedad es la que ha exigido que le transfieran a la cuenta de Suiza. Puede ser una transferencia por triangulación, es decir, o sea, para no dejar rastro, muchas veces lo que ocurre es que acaba en Suiza, pero antes ha pasado por 2 o 3, movidas siempre por la sociedad offshore, movidas siempre por la sociedad que ha creado en Panamá la persona que es titular. Ahora, el llevar físicamente el dinero, fíjate que yo te he hablado antes de un tema como es un préstamo. Un préstamo, si a ti una banca suiza te lo concede, ahí no hay dinero por medio que vaya, es decir, o sea, pero te lo concede porque en un momento determinado ya había en la cuenta suiza otro dinero. Pues el principio del blanqueo tiene que ver con de dónde ha venido, cómo ha venido ese dinero. Puede sencillamente haber sido porque la corrupción le han dicho que usted me paga esto en una cuenta a mi nombre en Panamá. Y a partir de ahí yo la llevo y la traslado con una factura a la cuenta suya. Sí, eso lo Puede entiendo. ser, Entonces es la... pregunto yo, como el de Bárcenas ya tiene el dinero en billetes, recibe el préstamo y el préstamo, él ya tiene el dinero. Y recibe el préstamo... No, pero el préstamo es lo mismo, pero lo recibe en una cuenta corriente. O sea, un préstamo es que a ti te da el préstamo, el banco te abre y tú tienes una cuenta que con ese dinero. En realidad, vamos a ver, no lo metamos demasiado por el ejemplo, porque de alguna forma lo que trataba era de sencillamente de visualizar para qué sirven las sociedades offshore. O sea, es decir, después la casuística es muy compleja y hay triangulaciones que incluso, insisto, no tienen... Entender para mí, por ejemplo, si yo ahora que estoy en Podemos me quisiera llevar unas comisiones de un constructor de aquí, por ejemplo, no tengo nada, ninguna cuenta, ¿cómo hago? ¿Cómo es ese primer paso? ¿Es el constructor el que me gira, o sea, me transfiere 10 millones a Panamá? Por ejemplo. Ah, vale. Por ejemplo. También se puede meter... Pero entonces la empresa esa que está pagando comisiones tendría que ser investigada, ¿no? Porque... Son comisiones ilegales, es decir, o sea, sabe que son comisiones que, vamos, es para conseguir cualquier cosa y entonces no puede entrar en la contabilidad A. Tiene que camuflarlas de alguna otra manera. Es decir, hay que darse cuenta de que en cualquier caso el tema es que, porque lo más importante de todo es que en un momento determinado
aparezca este dinero al margen, dentro del secreto bancario de Suiza, que solo dice la titularidad de la persona si el Estado suizo considera que es delito. Y para el Estado suizo no hay delito fiscal. O sea, para el Estado, por ejemplo, el Estado suizo dio información sobre la cuenta de Bárcenas cuando se demostró que ahí había habido corrupción política. Y en ese momento, cuando un juez demuestra que ha habido corrupción política, que es un dinero que este señor no debería tener, porque era un tesorero de un partido y aparentemente él no tenía patrimonio, pues en ese momento sí, Suiza le dice efectivamente, el señor Bárcenas tiene una cuenta con tantos millones de euros en Suiza. Pero si esto es sencillamente por evasión fiscal o por otro tipo de delitos que Suiza no los considera, Suiza no da esa información de las cuentas corrientes que tiene. En Suiza se ha conseguido en cualquier caso que ahora mismo ya no haya cuentas numeradas. Hasta hace 10 años no había cuentas a nombre de alguien. Ahora, en Suiza, el ejemplo que os he puesto, el titular de la cuenta era Barcening, que era una sociedad offshore creada por otra persona en otro país. Ahora en Suiza tiene que aparecer una personalidad, una persona física o jurídica. Hasta hace 10 años lo que había era un número de cuenta. Sí. Hace cuestión de un año, más o menos, salían unas noticias diciendo que Suiza iba a terminar con el secreto bancario. En principio termina con el secreto bancario, que es lo que está comentando usted de si solamente en caso de que lo consideren delito o antes no se hacía así. Vamos a ver. Está bien porque esto además yo creo que anima más que el llevarlo. Eso tiene que ver con la presión que de alguna forma la Unión Europea ha ido haciendo respecto de Suiza. La Unión Europea considera, la Comisión Europea considera que efectivamente el secreto bancario de Suiza le está perjudicando. Entonces, hace como en 2013 desarrolló una directiva que se llama la Directiva del Ahorro, en la cual establecía una serie de principios que le sirvieron de base para negociar con Suiza. Entonces, esta negociación fue muy fuerte y al final Suiza aceptó determinados acuerdos. Uno de ellos era, efectivamente, la resolución del secreto bancario en determinadas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, el secreto bancario, Suiza dice que no existe cuando hay un delito, pero sí en otros. Pero como para él delito no es la evasión fiscal, el fraude fiscal, pues ahí. Pero en cualquier caso sí aceptó algo que da una idea de lo que implica realmente esta necesidad de opacidad. Lo que aceptó Suiza, el Estado suizo, es que los bancos suizos les daban la opción a los titulares de cuenta de o levantar el secreto bancario, punto, y si querían mantener el secreto bancario, el Estado suizo retenía el 35% de los beneficios de ese capital en esas cuentas, porque además eso se sabe, o sea, la cuenta tiene una cantidad en enero y tiene una cantidad al final, porque no es solo la mayoría de las cuentas y de la riqueza en las cuentas no es dinero, son activos financieros, acciones, operaciones, derivados que producen, lógicamente, y que se van ingresando dentro de esa cuenta. Entonces, le planteó el que como opción B, la opción A era exclusivamente levantar el secreto bancario y dárselo, es decir, a los residentes en España, se lo pasaba a la agencia tributaria española, a los residentes en Francia, el hecho de que fulanito tal, sencillamente la información de que tenía una cuenta y de que tenía tal cantidad de cuenta y de que el saldo de la cuenta había sido con los beneficios el que fuera.
La otra opción era mantener ese secreto, pero con una retención del 35% de los beneficios. A no ser que ese titular fuera una persona física o jurídica, demostrara que había pagado impuestos por esa cantidad, por esos beneficios. Si, por ejemplo, un titular decía, no, yo es que en España, en Francia, en Alemania, he pagado estos, o sea, que usted devuélvame esa retención que me ha hecho, que no es un impuesto, sino es una retención. Eso se consiguió y entró en vigor en el 2015. Actualmente, el 80% de las cuentas siguen estando, a pesar de esa retención, siguen estando opacas. Lo que quiere decir que se prefiere la opacidad, es decir, hay cantidad de temas que tienen que ver con la corrupción, sencillamente con el hecho de que el dinero está bien, mejor, oculto, que no lo sepa la hacienda correspondiente, aunque eso tenga un coste importante, porque imagínate que el 35% es una retención bastante importante, que sería prácticamente lo que es el impuesto de sociedades en nuestro. Es decir, que en ese sentido hay negociaciones que van entrando y van consiguiéndose algunas cosas. Otros países, por ejemplo, claro, no es otro país, no es un país cualquiera. Estados Unidos en 2014 desarrolló una ley que se llama FATCA, que es imposición a las cuentas extranjeras, y que exige a los bancos de todo el mundo que les den la información de los residentes norteamericanos, de las cuentas que tienen los residentes norteamericanos. Y si no, Estados Unidos, al país cuyos bancos no entregaban esa información, le aplicaba una serie de penalizaciones de comercio, comerciales por aranceles y por tal. Bueno, pues hasta Suiza ha entregado esa información a Estados Unidos. Pero Estados Unidos no es un modelo, porque Estados Unidos tiene una serie de estados dentro de su gobierno federal, de su territorio, como Delaware o Wyoming, que son paraísos fiscales. Porque teóricamente la Constitución norteamericana es una constitución en la que la soberanía estatal de cada estado es la que determina qué imposición tiene los capitales, es decir, qué tipos de interés. Entonces, hay estados que tienen muy baja tributación, prácticamente cercana al 2-3%, y además tienen la característica de ocultar información sobre los depositantes. Pero dentro de la ley, a eso al gobierno no le interesaba. O sea, lo que le interesaba al gobierno era gravar a los residentes que tenían dinero fuera en otros bancos. Es decir, que hay un tira y afloja en cuanto a los propios gobiernos y a los propios bancos y instituciones que se está jugando constantemente. Por eso es tan importante el que la ciudadanía conozca lo que está ocurriendo para presionar. Esa segunda opción que comentaba de Suiza, de mantener la opacidad, pero hacer una retención de un 35% allí en Suiza, ¿realmente se practica o se falsea por parte del titular diciendo no, que puede falsear esa información y decir no, yo he pagado en el país de origen? Evidentemente ahí entramos dentro de la buena voluntad del gobierno suizo, que no es nada de buena voluntad, que tiene razón que hay un intentar cubrir el expediente, porque es algo que ha negociado con el 35% de lo que no sé puede ser cualquier cosa. Claro. El 35% de lo que no sé puede ser cualquier cosa, pero ahí hay un juego constante entre los intereses del Estado suizo, que realmente son muchos para que siga siendo Suiza un paraíso fiscal, los intereses de los bancos con respecto de las
propios depositantes, y los intereses también. No nos olvidemos de los gobiernos, que muchas veces les falta voluntad política para decir, bueno, esto es algo que se ha aprobado, pero yo no voy a ir a ver si efectivamente las cosas se están haciendo como se ha quedado. Una pregunta. Sí. Ricardo, vamos a ver. La fuente del dinero puede ser negra, puede ser la corrupción, la trata de blancas, todo, o sea, ilegal, pero también hay una corrupción de dinero A. O sea, yo estoy pensando en las compañías de libres, en muchísimas compañías que hacen ingeniería fiscal, de compañías offshore, etcétera, etcétera, Zara, bueno, todos estos, todas las grandes empresas hacen ingeniería blanca para evitar de pagar impuestos en esas tiendas. Sí. O sea, no solamente... Sí, estaba... o sea, no es solamente el siguiente punto que voy a tocar. Antes quería, digamos, relacionar, y esto es muy importante, el hecho de que este boom del fraude fiscal y de la elusión fiscal viene directamente relacionada con un tipo, digamos, una ideología neoliberal que implanta lo que os decía antes de la libertad de movimiento de capitales, o sea, que efectivamente no hay ningún control, prácticamente no hay ningún control de movimientos de capitales. Nosotros, por ejemplo, decíamos que una de las ventajas que tenía poner el impuesto de transacciones financieras era que le ponía una especie de LED al dinero y sabía, porque como se paga cada vez que se hace una transacción, en ese momento se sabe por dónde se mueve el dinero y efectivamente qué tipo de movimientos hay un cierto control, ¿no? Pero de alguna manera el propio sistema se desestabiliza con estos movimientos, con estas y gran parte de las crisis financieras y económicas tienen que ver con las burbujas, tienen que ver con estas situaciones que al final pueden hacer insostenible realmente el propio statu quo de las cosas, ¿no? Entonces, ahí es un poco donde lógicamente podemos jugar y podemos tratar de orientar las cosas hacia donde pensamos que debe ser. Por ejemplo, hace bien poco la OCDE sacó unas recomendaciones generales sobre, se llama BEPS, que son las siglas en inglés de la evasión, es decir, las formas que tienen las empresas para reducir su nivel de beneficios y pagar menos, ¿no? Entonces, una serie de recomendaciones que está en estudio en estos momentos por la Comisión Europea, cuáles aceptan y cuáles no. El problema que tenemos es que la Unión Europea, tal y como está diseñada, o sea, porque es un desastre. Porque está controlada. Claro, no solo porque está controlada, sino cualquier modificación requiere unanimidad. Es decir, que basta con que un Estado diga que no está de acuerdo con esa propuesta para que la cosa no salga. Entonces, hay una serie de propuestas que parten de la propia Comisión o parten por lo menos de algunas comisarías dentro de la Unión Europea, como puede ser el hecho de que las empresas transnacionales hagan una única declaración independientemente de los países donde actúen. Nosotros cuando hacéis la declaración de la renta no os viene un inspector a casa a que les presente los papeles, entonces haces una declaración. Pues es lo que se trata, de que una empresa transnacional, como puede ser por ejemplo McDonald's haga una declaración de dónde tiene empresas y diga cuánto factura, qué beneficios ha tenido en España, en tal. Pero eso se planteó, incluso se tramitó dentro de la Unión Europea y hubo 2 o 3 países que dijeron que no están de acuerdo y se metió en un cajón. Es decir, que ahí tenemos una verdadera dificultad en ese sentido, aparte de que, por otra parte, se pueden conseguir cosas, la Unión Europea puede conseguir cosas que no puede conseguir, por ejemplo, un país como Ecuador o otros, porque no tienen la fuerza para ello. Es decir, que hay una serie de elementos que efectivamente son a tener en cuenta. Sin embargo, sí se consiguen cosas, o sea,
Por ejemplo, se ha conseguido que los bancos, por ejemplo, informen de dónde les vienen los beneficios y qué filiales tienen, es decir, dentro de todos los países del mundo. Eso es una información que, por ejemplo, en el último informe de Oxfam sobre la banca, porque es que no lo sé de memoria. Los bancos europeos, los que tienen sede en la Unión Europea, tienen la obligación de dar información país por país de dónde operan. Esto es algo que se ha conseguido justamente a partir de una directiva de la Unión Europea que no se ha conseguido con otras entidades transnacionales, pero sí con los bancos. Entonces, esa información proporcionada en un informe de este año de Oxfam, por ejemplo, fija que el 26% de los beneficios totales de los 20 bancos más importantes de la Unión Europea, un cuarto, por tanto, han sido obtenidos en paraísos fiscales, en espacios que se consideran paraísos fiscales, por parte de filiales de estos bancos. Sin embargo, estas sucursales en paraísos fiscales, que efectivamente estos son evidentemente legales, es decir, un banco como el Banco Santander, que tiene una filial en Panamá, tiene otra filial en las Islas Caimán, tiene filiales en Luxemburgo, tiene filiales en... Bueno, pues estas sucursales solo albergan el 12% de la facturación total y tienen el 26% de beneficios. Y solo tiene un 7% de empleados. Es decir, cuando se tiene esta información, lógicamente queda al descubierto la utilización masiva que hace la banca de los paraísos fiscales. Otro dato, por ejemplo, que sacó Oxfam. En 2015, los 20 mayores bancos obtuvieron 4.000 millones de euros de beneficios en Luxemburgo. Luxemburgo es un territorio que tiene 500.000 habitantes y que resulta que estos 20 bancos más importantes han obtenido en Luxemburgo más beneficios que los obtenidos o los declarados en Reino Unido, Suecia y Alemania juntos. Es decir, lo importante aquí es tener la información. O sea, si se ha conseguido que la banca esté obligada, la banca europea, esté obligada a dar esta información, es uno de los objetivos que nosotros tenemos, por ejemplo, respecto de las grandes empresas. Esto poco a poco, digamos, gracias a una presión de muchísimos movimientos sociales, entre los que evidentemente está TAC, pero hay muchos más. Nosotros formamos parte de una serie de redes, Tax Justice Network, Paguen lo que deben, por ejemplo, es otra organización no gubernamental de movimiento social, que están constantemente movilizándose y constantemente presionando en este sentido. Y algunas cosas se van logrando, evidentemente, pero se escapan por otro sitio. Lo que os quería decir un poco es que el hecho de que, por ejemplo, con la banca se haya conseguido una reivindicación muy importante, que era que las grandes empresas tributen país por país, es importante. Ahora hay que conseguirla por el resto. Pero la comisaría de competencia de la Unión Europea, una comisaría en la que estuvo Joaquín Almunia y la que le ha sustituido es una socialdemócrata danesa que se llama Margaret Vestager, le ha puesto 13.000 millones de euros de reclamación a Apple, por ejemplo, no por defraudar fiscalmente, sino por algo que es un principio dentro de la Unión Europea, y es la competencia
libre y no falseada. Es decir, demuestra que el expediente que esta comisaría ha desarrollado, que ha puesto un poco Apple contra las cuerdas, demuestra que está falseando la competencia de Europa, porque las pequeñas y medianas empresas no pueden competir con digamos, el nivel de imposición que resulta. ¿Y por qué es tan bajo el nivel de imposición? Pues porque en Europa no hay armonización fiscal. Apple se ha localizado en Irlanda. En Irlanda tienen el 12% de tipo impositivo nominal. En España es entre el 30 y el 35%. Pero es que cuando vas al tipo real, al que se paga después de las exenciones y todo esto, hay veces que es el 1 o el 2% de los beneficios. ¿Dónde? En Irlanda. Es decir, que hay una serie de elementos que son de tal contradicción dentro de los propios sistemas, que son los que hasta cierto punto en Ataque nos hemos, digamos, puesto como objetivo desvelar y pasar esa información a la ciudadanía para que la conozca, para que efectivamente, por eso decía al principio un poco que a lo mejor lo que conseguía más que nada era que subiera vuestra indignación. Pero bueno, pero por lo menos, o sea, ese es un primer paso para otros, ¿no? El problema que además que aquí tenemos es que muchas veces esta información solo nos viene de filtraciones. Es decir, aparte de la filtración de los papeles de Panamá, hace 3 años un profesional de Pricewaterhouse trabajando en Luxemburgo, se llama Antoine Deltour, se conoce porque después le llevaron a juicio, claro, reveló lo que se llamó la filtración de Luxemburgo. La filtración de Luxemburgo lo que puso de relieve es una cosa que en anglosajón se conoce como tax rolling, que es en definitiva son resoluciones fiscales que existen en todos los países. Aquí en España vosotros podéis decir una resolución fiscal, ustedes vais a la agencia tributaria y decís, ayúdeme por favor, mire, yo creo que con estos ingresos que he tenido y con estas deducciones lo que tengo que pagar es esto, mi tipo impositivo es esto, por favor hagan ustedes una resolución que sea vinculante, de manera que si a mí me viene una inspección yo pueda decir no, que hay una resolución fiscal que me dice que yo esto es lo que tengo que pagar. En principio esto pues es algo bastante favorable al contribuyente, pero claro, cuando llega una empresa como McDonald's, por ejemplo, y negocia con el Estado de Luxemburgo que todo lo que McDonald's recibe de franquicia de todos los establecimientos que tiene en Europa y en Rusia, todo eso lo concentra en esta empresa en Luxemburgo. De manera que todas las empresas de McDonald's de aquí españolas no pagan, no cotizan por esto, porque es un dinero que efectivamente se lo transfieren a la sede de Luxemburgo. Y la sede de Luxemburgo, esta empresa que depende de McDonald's, lo que ha conseguido es un tax ruling, o sea, una resolución fiscal del gobierno de Luxemburgo para que no paguen por estas, digamos, franquicias, porque en principio pagaban en Estados Unidos. Es decir, había como un convenio de doble imposición. Luego se ha demostrado, es decir, la propia la investigación que ha hecho esta comisaría de competencia, la de Stager, le ha puesto a McDonald's un procedimiento sancionador porque demuestra que tampoco paga en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos dice que paga en Europa y en Europa dice que paga en Estados Unidos. Pero, ¿esto por qué se reveló? Pues porque efectivamente en un momento determinado Antonio Deltour saltó esta información en la que el responsable de estas resoluciones fiscales no era otro que el señor Juncker, que ahora tenemos de mandamás de la Comisión Europea.
Pero estamos un poquito, es decir, estos son los temas que hasta cierto punto yo creo que interesa que conozcáis, que interesa que se difundan porque son sangrantes, es decir, o sea, es una tomadura de pelo, ¿no? O sea, y de alguna forma a la ciudadanía nos cuesta llegar muchas veces, pero si les tocas el bolsillo, es decir, si tú dices, te están robando, nos están robando y nos están además tomando el pelo encima, se están riendo de nosotros, yo creo que es un flanco, o por lo menos así lo creemos nosotros en ATAC, es un flanco de entrar a tirar del hilo, porque cuando empiezas a tirar del hilo empieza a salir toda la podredumbre que hay dentro de digamos, este casino financiero en el que se apuesta constantemente y al final perdemos todos. Por eso, de alguna forma, una de las cosas que creemos que como ciudadanos debemos hacer es criminalizar a los evasores. Criminalizar socialmente. Los jueces, si pueden meterse en la cárcel, mejor, pero por lo menos, digamos, o sea, conseguir algo que hace 15 años, por ejemplo, en nuestro país era un drama. Ibas a tomarte una caña con la gente y la gente se vanagloriaba de evadir Hacienda, ¿no? Es decir, yo es que consigo un poco... Luego, eso es el chocolate del loro, porque muchas veces nos dicen que en realidad quien evade es el fontanero, ¿no? O sea, no le paga la factura con el IVA al fontanero. Estamos hablando de ridiculeces, o sea, realmente Gesta, el Sindicato de Técnicos de Hacienda, tiene demostrado que el 80% de la evasión fiscal en nuestro país, del fraude fiscal, se corresponde a las grandes empresas, ¿no? A las grandes empresas. Luego hay un poco en las familias y hay otro poquito en la pequeña y media empresa. Pero en las familias hay prácticamente escaso porque efectivamente las nóminas son a las contadas, o sea que hay una posibilidad, aunque se quisiera. Pero en cualquier caso sí es verdad que hay un tema de lavarle la cara a los impuestos. Es decir, o sea, durante cierto tiempo parecía que los impuestos efectivamente eran algo que todo el mundo había que evitar, o sea, hay que pagar lo menos posible, ¿no? Pero esa mentalidad, ese tema de que pagar por lo, digamos, por lo que el Estado realiza para los servicios públicos, pues es algo que desde luego desde ATAC hemos defendido muchísimo y espero que también desde otras organizaciones. Ahí nos hemos peleado muchas veces, por ejemplo, con determinados colectivos que planteaban la insumisión fiscal. Lo que había que hacer era no pagar Hacienda. Pero en fin, ahí querías preguntar algo. Claro, es que yo no entiendo. Entonces el Estado permite, yo cuando voy a McDonald's y compro un producto de ellos, pago un IVA, me cobran unos impuestos, sí, que ellos luego tendrían que declarar a Hacienda y recuperar parte de ese impuesto que yo he pagado. Pero si resulta que no lo pagan aquí, que lo van a Luxemburgo a pagar, ese impuesto que a mí se me impone, sí, ¿dónde está? O sea, el Estado no les dice, oiga, bueno, vale, usted declara ahí lo que quiera, pero usted se ha cobrado de mis ciudadanos. El caso de McDonald's es un caso específico, es un caso especial, porque yo estoy hablando, vamos a ver, McDonald's son franquicias, de manera que hay una empresa que tiene un establecimiento, que tiene sus gastos y sus ingresos, lo único que pasa es que tiene que tener unos estándares y tiene que pagar una franquicia a la empresa por utilizar el logo y el tema de... Ese dinero es el que se concentra en Luxemburgo. Pero sobre ese dinero, que para la empresa franquiciada es un coste, sobre ese dinero, si realmente lo tuviera que... ¿Por qué no lo tiene que pagar a McDonald's España? Claro. Es decir, que existe. Claro. Y sobre esos beneficios grabarse. Bueno, pues no. Hay un tema de que va a Luxemburgo. Bueno, pero es que Luxemburgo no paga. Es decir, que estamos hablando de 250 millones de euros anuales, o sea, son unos cálculos que año a año que valen, ¿no? O sea, que son todo pequeñas cantidades. Hay otros, por ejemplo, otro de los... el tema de Apple también es muy sangrante, en el sentido de que primero
Legalmente, Apple evidentemente elige la sede del país que quiere. Entonces, Apple en Europa ha elegido Irlanda porque Irlanda ha tenido la política de atraer empresas con un tipo impositivo más bajo. Nosotros, que estamos en contra de eso y que estamos luchando por la armonización fiscal a nivel de la Unión Europea, el 3 de abril hicimos un acto en el Congreso de los Diputados donde vinieron los representantes de los 4 partidos, grupos parlamentarios mayoritarios. Estaba Unidas Podemos, estaba Ciudadanos, estaba el PSOE y estaba el PP. Y cuando nosotros planteamos este tema de que es un poco sangrante que haya países que están haciendo competencia fiscal a otros, el PP y Ciudadanos dijo que ellos no veían problema en eso. Ellos no ven problema en eso, que eso es la competencia entre países, ¿no? Que tiene que ver. En realidad, ahí chocamos, lógicamente, en concepciones de lo que debe ser justo y lo que no debe ser justo. Pero en cualquier caso, ahora mismo, evidentemente, ni a nivel español ni a nivel europeo se está planteando la armonización fiscal. Pero, claro, tenemos una Unión Europea que puede cascar en cualquier momento. O sea, que no, después del Brexit, después de muchas cosas, vamos, con el tema de las elecciones francesas estaban muy preocupados. Sí. Hablando del tema de la armonización fiscal, realmente sí se podría armonizar, pero casi los países de la Unión Europea, pero mientras sigan existiendo paraísos fiscales como Luxemburgo, Suiza, Andorra o Gibraltar, realmente, ¿cómo podemos...? Como siempre, esto es ir avanzando en muchos frentes, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿por qué la Unión Europea se armoniza a nivel de IVA? Hay una legislación que dice que los IVAs en los países pueden oscilar entre tanto y tanto. Sin embargo, a nivel de imposición dicen que no, que si un país decide que pone el 2% de tipo impositivo, pues eso es competencia fiscal. Hay realmente una presión enorme nacional. No nos olvidemos que detrás de los gobiernos están las finanzas. Otra de las cosas que se ha sabido hace poco es que se ha hecho un estudio sobre lo que se gastan las transnacionales en lobby en Bruselas. Es decir, por cada funcionario, digamos, de una comisaría normal de Bruselas, hay como 80 o 90 profesionales cuya única función es influenciar para que la legislación que se desarrolle sea favorable a sus intereses. Y el resultado de este estudio era que por cada dólar invertido en lobby, o sea, a pagarla a ese profesional, a esa empresilla de consultoría o sencillamente de cabildeo, no sé cómo se debería decir en español, no de lobby, cada dólar invertido después supone $1.200 de exenciones, de reducciones. Es decir que, efectivamente, aquí hay un frente. Te voy a contar otra anécdota, ¿no? Hace como, ya hace 8 años, fuimos al SEPLAC. El SEPLAC es un servicio público español que se llama de Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales. Existe, ¿sí? Y de hecho hay una legislación que dice que la banca, cuando sospecha que un movimiento entre cuentas tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio del movimiento de capitales, tiene obligación de pasar la información al SEPLAC, a este servicio, ¿no? Entonces fuimos allí y había un funcionario, digamos, el jefe del servicio en Madrid, después de contarnos una serie de cosas que no conocíamos, al despedirlo nos dice: qué bien que por fin vino un movimiento social a
esta oficina, porque es que es la primera vez que ocurre. Aquí pasan del orden de los 40 bancos mensuales, ¿no? Pero nunca hasta ahora había venido nadie a dar información, o a dar información o a hacer lobby, que también, porque lo que hacen los bancos cuando llegan allí es justamente hacer lobby para decir, no os mandamos este informe que podía ser, porque aunque pueda ser sospechoso, creemos y queremos lo mismo que os contaba con el tema de las resoluciones fiscales. Es decir, la banca en estos momentos es el gran responsable de los paraísos fiscales, porque la banca es el gran intermediario. En cuanto a las grandes fortunas, evidentemente las grandes empresas transnacionales, esas van por su cuenta, esas tienen sus sistemas, lo que os contaba de Luxemburgo, de las resoluciones fiscales. Entonces, vamos a ver, es como para decir, es que muchas veces cuando estás en un encuentro de este tipo, casi la gente puede salir como con la sensación de que el monstruo es tan grande que no hay nada que hacer, ¿no? No es verdad, es decir, se ha avanzado, digamos, en pasos. Es verdad que, lógicamente, el capital puede pagar a las mejores mentes para inmediatamente, un paso que se da, buscarla, pero realmente tenemos la obligación, tenemos la obligación de estar ahí, de estar luchando contra el monstruo financiero y atacándole por lo que consideramos sus puntos débiles, ¿no? Y el punto débil de la injusticia fiscal que supone el robo descarado, de que es muy grande. Ahora mismo tenemos un problema con los medios de comunicación. Nos ha ayudado mucho, como os decía, el tema de los papeles de Panamá. Pero hace 10 años, por ejemplo, sistemáticamente la gran prensa, incluido Prisa, silenciaba todo reportaje, todo comentario que hablara de paraísos fiscales. O sea, lo mejor es como si no existieran, cuando en realidad ese robo es descomunal. Sí. A la vez que se pide la armonización de los distintos países de la Unión Europea, ¿no sería bueno pedir la ilegalización de esos lobbies y de las agencias de calificación? Sí, efectivamente, un primer paso sería, por lo menos, conocer los lobbies, porque es que hay una experiencia en Estados Unidos, y es que para ejercer, digamos, de lobby dentro del Congreso de los Estados Unidos, necesitan cumplir una serie de circunstancias y estar en un registro, ¿no? Cosa que no existe en Europa. En Europa prácticamente, no se sabe quién está haciendo. Es decir, que si tú reconoces, es decir, el tema es regular. El problema que hemos tenido, básicamente, en los últimos 30 años, es que la desregulación ha sido a todos los niveles. Todo está apoyado con una ideología de que los mercados se autorregulan, ¿no? Es decir, es mejor dejar al juego libre de oferta y demanda y tal, ¿para qué? Porque eso crea riqueza y eso al final nos va a dar empleo y tal. Cuando en realidad, y todo eso ha ido reduciendo la regulación. Os recordaréis una excelente documental que de hace 10 años ya, casi 10 años, Inside Job, perfectamente dejaba descubierto cómo en un momento determinado, cuando surgió el tema de los derivados son unos instrumentos financieros muy complejos que lo que hacen es apostar. Y yo tengo un título y lo compro y es una apuesta. Si realmente el precio sube, yo gano. Si el precio baja, yo pierdo, ¿no? Pero es que al final acaban teniendo, porque claro, si tú apuestas contra la deuda de un país, por ejemplo, como la deuda griega, por ejemplo, pues eso hace que el Estado tenga que pagar muchísimo más cuando se quiere endeudar, porque hay una apuesta contra el Estado. Es decir, hay una serie de elementos que... Pues en esta película, este documental de Inside Job, quedaba clarísimo cómo en un momento determinado el Clinton, teóricamente
era un presidente demócrata, disque progresista, pues bloqueó absolutamente la regulación de los derivados. Es decir, eliminó toda posibilidad de control, de decir, bueno, esto hasta aquí, que tengamos un registro de quién actúa, en qué condiciones. Y es lo mismo que ocurre con los movimientos de capitales, es lo mismo que ocurre con la propia banca. Una de las cosas que necesitamos, o sea, para tener una cierta justicia fiscal, es tener un catastro de riqueza financiera. Lo primero que hizo la Revolución Francesa fue hacer un catastro de riqueza inmobiliaria. Es decir, saber dónde está la riqueza. Pero claro, la riqueza inmobiliaria es relativamente sencillo saber dónde está, porque está en el suelo. La riqueza financiera en estos momentos, o sea, entre las sociedades offshore y esta nebulosa y luego el secreto bancario, que la banca sí conoce de quién son las cuentas, pero es una información que lógicamente no se la da a los estados, secreto, solamente si efectivamente se la pide. Es decir, que hay una serie de pasos que se tienen que dar, pero que no son de la noche a la mañana. Es decir, es una lucha de avance y retroceso, pero algunas cosas están claras. Por ejemplo, una de las cosas que más daño le hace son las filtraciones. Y ahora mismo hay una legislación contra las filtraciones muy perjudicial para, llamémosle, no le llamemos filtrador, porque informador o alertador de que algo va mal, ¿no? Recuerdo en algún momento, cuando el caso Falciani, digamos que pasó información sobre la cuenta suiza del HSBC, que además, digamos, o sea, le beneficiaba a muchísimos estados, entre ellos al Estado español, por todas las cuentas que había, evidentemente fueron a por él. Tuvo que estar escondido y hasta que en un momento determinado, y no pisó España hasta que se consiguió una determinada inmunidad. O sea, es decir, que hay algunos elementos que son importantes y es una de las batallas que yo creo que tenemos que dar. Proteger al filtrador, proteger al que desvela delitos, ¿no? Porque en el fondo lo que está haciendo es desvelar delitos. Esa es una de las líneas. La otra es la que os decía, ¿no? La de criminalizar al evasor. O sea, crear una verdadera conciencia, como se ha creado, por ejemplo, con respecto a la banca. Fijaros que en muy poco tiempo, dentro de la imagen popular, de la imagen de la ciudadanía, el banquero se ha caído contra el equipo, cosa que no ocurría hace 15 años, ¿no? Evidentemente aquí no hemos llegado a meterlos en la cárcel, como ha hecho en Islandia, pero efectivamente la gran banca es responsable de muchísimas cosas. Eso enlaza directamente con el otro crimen que se ha hecho en este país, que es el desmontar la banca pública. Tenemos una banca pública, ahora no tenemos banca pública, es decir, ahora sí queremos, si en un momento determinado se quiere, desde un gobierno con otros objetivos, se quiere desarrollar determinadas políticas, no hay con qué, porque la banca no va a apoyar para nada, es más, la banca siempre va a invertir en lo que realmente, en especulación básicamente, ¿no? Sí es verdad que se puede cambiar, se puede legislar y se puede controlar y canalizar determinado crédito, porque el crédito es necesario para cualquier economía, pero efectivamente necesitamos una banca pública, o sea, es otro de los objetivos. Pero volviendo al tema de fiscalidad, que es un poco el que estamos desarrollando hoy o hablando, yo diría que hay que ir poco a poco para creando lo que ya hemos conseguido ahora, pasamos ya por 6 ciudades, Madrid, Barcelona, Las Palmas, Sevilla, Valencia y Mallorca, donde se ha creado
una plataforma por la justicia fiscal, en el sentido de que son plataformas, digamos, municipales que están moviendo cada vez más temas en los cuales el ciudadano y la ciudadana ve cómo le afecta este tipo de robos, ¿no? Por ejemplo, el Ayuntamiento de Barcelona se ha hecho una declaración de espacios libres de paraísos fiscales, en el sentido de que la contratación del Ayuntamiento ya no es a la oferta más baja, sino que hay que estudiar un poco a quién se contrata. Es decir, meter un poco este concepto, el concepto de justicia fiscal. Y yo la verdad es que animaría, creo que esta es una ciudad, por ejemplo, que con digamos, de trabajo podría constituir perfectamente una plataforma de gestión fiscal donde con otros colectivos y otros... ahí los sindicatos, por ejemplo, mayoritarios están participando. En la plataforma de Madrid hay 5 sindicatos, en la de Barcelona también. Es decir, que es una batalla, insisto, que tiene que ver con, aunque se habla de justicia fiscal, lo que pone de manifiesto es la injusticia que es a la hora de contribuir a digamos, sufragar los gastos comunes. Realmente es Pues difícil, ¿no? Realmente es difícil llevar a toda la ciudadanía, porque es por ejemplo, el tema de paraísos fiscales, yo lo veo como una cosa que no estoy muy puesta en el tema y me cuesta seguirte, ¿no? lo que estás contando, entiendo lo que estás contando, pero creo que es tan difícil para llegar a la ciudadanía con estos temas, pues unos temas tan complejos, ¿cómo sería la forma de llegar a la gente de a pie más directamente y decir, mira, es que están robando de esta manera, estas grandes empresas hacen esto y esto? ¿Habría alguna manera de hacerlo más fácil para que... más entendible? Sí, exacto. Más con un lenguaje de a pie, con ejemplos concretos. Es decir, con ejemplos concretos de decir, o sea, por ejemplo, aprovechando algunos movimientos que os he contado, por ejemplo, bueno, pues, o sea, focalizar en determinadas empresas que son símbolos. Apple, por ejemplo, es una muy clara, ¿no? Y además Apple toca realmente al consumidor, ¿no? O sea, McDonald's... ¿Ibas a comentar algo de Zara? Inditex, que no nos eso sí, olvidemos. justo que nos toca decir. Inditex, Zara, es decir, Zara acaba de llevarse de nuevo una parte de sus gastos afuera. En fin, hay el relacionar esto con la vida y con los problemas diarios de la ciudadanía, hombre, tiene un cierto esfuerzo. Ahora mismo, de todas maneras, insisto, por eso yo he empezado hablando de las filtraciones de los papeles de Panamá, porque eso fue tema de conversación durante mucho tiempo y el tema de paraísos fiscales estaba ahí. Ahora, hay que ir a hacer pequeños artículos, en periódicos como 20 minutos y cosas que lee la gente, conseguir un poco darla y luego involucrar activistas, claro, activistas que sigan los temas, porque una de las cosas que os he contado pues van surgiendo constantemente. Es un escándalo que de repente a este Antonio del Tour, al de Pricewaterhouse, que desveló lo de Lubric, al final tenían 3 años, se lo han dejado en 6 meses y no vaya a la cárcel, por lo menos. Pero está, digamos, o sea, tiene penales, por así decirlo. Es una persona que lo único que ha hecho ha sido señalar un delito con esa movilidad, o sea, con la ciudadanía. Entonces, efectivamente, yo creo que a nivel parlamentario también se puede trabajar, ¿no? Entonces, ahí sí que estamos en esta jornada que hicimos, que os conté, del 3 de abril,
el que estaban los 4 representantes, les entregamos un borrador de proposición no de ley, porque lo primero que hay que hacer es cambiar los criterios con los cuales un Estado considera que otro país es un paraíso fiscal. Es un escándalo que este país, por ejemplo, acaba de hacer un convenio con Andorra, un convenio de doble imposición hace 2 años, y ahora Andorra no es un paraíso fiscal. Es decir, que de alguna manera, pero es que eso condiciona mucho, porque cuando yo os he dicho, por ejemplo, lo de los ayuntamientos y el hecho de que no se contrate con empresas que dan paraísos fiscales, jurídicamente te van a decir, usted perdone, Andorra no es un paraíso fiscal. Es decir, que hay que atacar por muchos sitios a la vez. Entonces, bueno, pues a nivel parlamentario yo sí creo que hay una labor que hacer, y a nivel de calle, porque yo suelo hablar muchas veces de lo que les dijo Roosevelt a los sindicatos y partidos cuando en el año 33 fueron a verle y a decirle que tenía que actuar el Estado, porque el paro además en los años de 1933 en Estados Unidos no era como esta segunda crisis que ha habido, que la protección social, aunque es muy baja, había una cierta protección social. En Estados Unidos en los años 33 no había prácticamente ninguna protección social, es decir, que la gente se acaba muriendo de hambre, ¿no? Entonces, con la regla de decirle, por favor, usted como Estado aplique lo que dice Keynes, o sea, que es que aunque sea, mándenos construir zanjas y luego, si quiere, las volvemos a tapar, pero... Y él le dijo, no, lo voy a hacer, pero lo único que os pido es que salgáis a la calle y que me lo pidáis, que me lo exijáis, porque yo soy un político y yo estoy un político aquí entre dos, o sea, y los poderes financieros, los poderes capitalistas son muy poderosos, o sea, y un gobernante, si no tiene la presión popular detrás, nunca le va a meter el dedo al ojo muy poderoso, o sea, va a preferir pasarle la mano por el lomo, ¿no? Siempre es más agradable. Entonces, este es un poquito en lo que hasta cierto punto, pues en Ataque estamos llevando temas. Aparte de este, evidentemente, hay otros 2 eventos. Son siempre además temas que creemos que, aunque pudieran ser calificados de reformistas, que lo son reformas que cambian el sistema. Lo mismo que la renta básica, por ejemplo, que es otro de las reformas que, si se consigue, modifica de una forma impresionante la relación de fuerzas y todo lo demás. ¿Preguntas? ¿Alguna cosa que creéis que os ha quedado clarísimo? Una cosa que está tratando de impulsar es que desaparezca el dinero físico, que todo manejemos con tarjetas. Y eso es un error. Eso es fatal para la gente más humilde. A mí me tocó, en noviembre pasado, estaba yo en India en un viaje y el gobierno indio de repente decidió que retiraba los billetes, como si aquí, los billetes más poderosos, vamos, como si aquí de repente quitan los de 200, 100, 50 y 20 y 10, y te dejan solo los billetes de 5 euros, ¿no? Imagínate lo que implicaría. ¿Por qué lo hizo el gobierno indio? Pues porque decía que así quería combatir el dinero negro y el fraude fiscal. Lo quitó para cambiarlo, es decir, se decía, vengan ustedes al banco y nosotros se lo cambiamos, ese dinero por nuevo, pero así el dinero negro se tiene que... grave error. Muchas veces el problema de aplicar políticas, o sea, medidas económicas que no se sabe, o sea, los efectos que tienen. Pues se han contabilizado, vamos, centenares de muertos por esa razón exclusivamente. ¿Por qué? Evidentemente Europa no es India, aquí el nivel de bancarización es muy alto, o sea, el porcentaje de gente que no tiene una cuenta corriente aquí es muy bajo, pero en India es del 80%. Es decir, en India la gente lo que tiene es dinero contantísimo. Y entonces, o sea, primero la actividad económica se hundió porque no había dinero para pagar las telas que después se pintaban o las artesanías, lo que sea. La gente no iba se moría, no iba a los hospitales porque no podía pagar, hay seguro. En fin,
Hay un tema que efectivamente yo creo que no, aunque cada vez sea más importante el dinero electrónico, es un error quitar a la gente, digamos, más que está dentro de la pobreza, el eliminar ese dinero. Sistemáticamente viene la propuesta, ¿eh? Y de hecho eso implicaría bancarizar absolutamente la sociedad, y creo que es un error. Sí. Pero aquí estamos en esa línea, porque ahora pagos de empresas de más de 2.000 euros tienen que hacerlos vía bancaria, dejar huella, etcétera, etcétera. Al final es la banca la que quiere controlar el mercado y el negocio Sí. de todos los ciudadanos de este país. Sí. Es decir, yo hace años... Sí, pero una cosa es las empresas que pagan y otra cosa es que la gente, digamos, o sea... Y los pagos, o sea, yo he ido al Corte Inglés, o a una y quieres comprar una televisión que vale más de 2.000 euros, y no lo puedes pagar en efectivo. A lo que voy es que la banca quiere controlar absolutamente todo, que desaparezcan los billetes para que sean lícitos. Hace años, Internet, tú podías entrar a amortizar algo de tu hipoteca. Bueno, pues mira, yo tengo 50.000 turistas que he ahorrado este año, voy a amortizar la hipoteca. Y lo hacía. Ahora no lo puedes hacer porque te tiene que dar el visto bueno el banco. No, es que te cobran tanto. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que el control, el gran hermano sobre todos los movimientos de los que ya no somos ciudadanos, somos consumidores, hemos bajado esto, cada día es mucho más aplastante. Es decir, y eso es un atentado contra la libertad de comercio incluso. No quieren tener controlado por todos los sitios. Sí, efectivamente. Ahí está el negocio bancario. Esto nos lleva justamente a tener en cuenta algunas otras propuestas, como pueden ser, por ejemplo, la de quitarle a la banca la posibilidad de crear dinero y que sea el banco, digamos, la banca central la que efectivamente... en estos momentos el problema que tenemos es que la banca campa a sus anchas, o sea, no hay ninguna regulación, es decir, o sea, y el Estado tiene poder, el gobierno tiene poder para decirle a una banca y exigirle que cumpla su función de intermediaria y que para determinadas funciones o inversiones el tipo de interés sea uno, y para eso lo puede hacer. Ricardo, la banca pone y quita los gobiernos. No nos engañemos. Bueno, hasta ahora puede ser efectivamente así, pero no... toda la organización, justamente con todas las finanzas, el poder de las finanzas es para que eso no sea así, y no tiene por qué ser así. O sea, ahora mismo efectivamente la banca tiene un poder enorme, pero yo lo que he querido decir es que no le quitemos, o sea, no seamos... La esperanza. No seamos, digamos, tirar la toalla, ¿no? O sea, no se puede... No, tirar la toalla. En estos momentos es verdad que la banca, evidentemente, tanto mercados Armando de Guindos y otro como nos va a engañar. Es decir, no tocaremos esto, ni las pensiones, ni la sanidad, ni la educación, y Zapatero tiene la culpa de todo. Esas 4 pilares ganaron las elecciones porque todo el mundo en España sabía que perdía ya el PSOE, el Partido Socialista, el gobierno de España, y con la República. Y de Guindas con Pricewaterhouse, que están asesorando a 140 países y estados del mundo, están diseñando el auténtico programa de gobierno diciendo a ver cómo vamos a desmontar sanidad, cómo vamos a desmontar pensiones, cómo vamos a desmontar esto, cómo acabamos ya con la banca pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta gente pone y quita gobierno. Bien, entonces habrá que tensar más la cuerda y acordarnos más de la Revolución Francesa, porque no nos podemos quedar quietos. Y además controla las herramientas para generar opiniones que son las medios de comunicación. Entonces, fácil no lo tenemos. Nada fácil. Y además, o sea, es que que lo dice Europa, oyes hablar aquí, lo ha dicho Europa,
¿Qué coño es Europa si está comprada por los mercados y dirigida por los mercados? Igual. O sea, entonces, los parlamentarios no tienen capacidad de y la Comisión Europea la nombra los mercados. El Parlamento Europeo no nombra la Comisión Europea. De escuchar este discurso, o sea, hay que darse cuenta de que hace 15 años, o sea, cuando tú soltabas esto mismo que estabas diciendo, lo estabas diciendo en el TAC, pues prácticamente no había interlocución, o sea, no había receptividad a este discurso, quitando, digamos, o sea, unos grupúsculos muy pequeños pero además todavía con otra perspectiva, menos centrado en las finanzas y más centrado en la explotación, por así decirlo, tradicional, capitalista, clásica. Entonces, bueno, pues lo primero que necesitamos es saber efectivamente dónde está el enemigo, dónde está el poder para atacarlo. Ahora, yo creo que de la misma manera que se dice que con la globalización los estados ya no pueden hacer nada, yo no estoy nada convencido de eso, es decir, hay un margen de maniobra para que conseguir el gobierno, claro. Lógicamente, además de eso también lo mismo con la banca. Y tú dabas antes una clave, que era que, y en esa línea, estoy yo en esa línea de pensamiento, es que los derechos no se los quitan en el Parlamento en este momento, y donde se ganan los derechos son a veces en la calle. Exacto. Hacía referencia a un... Sí. Tenéis que salir a la calle a pedírmelo porque yo no puedo hacerlo. Entonces, en esas negociaciones, yo no te lo puedo dar, pero tú sí me lo puedes exigir. Y al final cedo. Claro. Pero para eso tienes que estar... Para eso no tienes que pedir. Tiene que haber un Roosevelt también en el... Claro. Que es esto, no están dispuestos. Claro. En definitiva, vamos, el tema es, con las escasas fuerzas que tenemos, o sea, focalizar bien en dónde dedicas un poco tu actividad activista, ¿no? Yo te hablo desde mi perspectiva de haber fundado la TAC y de considerar que realmente el focalizar al enemigo dentro de las finanzas, dentro del mundo financiero, que no solo son los bancos, los bancos tienen demasiado, pero evidentemente hay unos fondos, o sea, que actúan por su cuenta y que el focalizarlo ahí y en la predominancia de la legitimación de esta situación incluso por la propia socialdemocracia, es lo que nos ha llevado. El tema es, después de ir averiguando este tipo de cosas, tratar de despertar a este país. Pues eso es un poco lo que hacemos. Una pregunta. En esa reunión de 4 partidos, PP y Ciudadanos no quieren armonización fiscal y Podemos y PSOE. Podemos y PSOE sí, pero Podemos era Alberto Garzón, el que estaba como representante, que tiene un discurso claro, y el representante del PSOE sí estaba. Él defendía que a nivel europeo necesitamos acercar. Hombre, no decía, claro, porque a eso es entrar en demasiado línea, ¿no? El hecho de que en un momento determinado, yo personalmente creo que el problema principal de la Unión Europea es que no tiene una autoridad fiscal. O sea, que efectivamente lo que se ha hecho es meternos una moneda, pero sin que haya un presupuesto europeo con una política fiscal determinada. Y se ha dejado pues, que el tema de los impuestos es soberano de cada país. Por eso la resolución de la crisis ha sido tan diferente en Estados Unidos y en la Unión Europea. Estados Unidos, evidentemente, al tener una autoridad fiscal, ha conseguido que California, que es un estado en quiebra total, está dentro del paraguas fiscal de Estados Unidos, lógicamente no le ocurre lo que le ocurre a Grecia.
o lo que nos pueda ocurrir a nosotros, ¿no? Porque efectivamente no tiene soberanía monetaria. Y entonces actúa como un ayuntamiento, o sea, el Estado español es un ayuntamiento, tiene unos ingresos y unos gastos, y como no tiene soberanía monetaria, es decir, no puede crear dinero lo crea el Banco Central Europeo, pues lógicamente, si no le llegan los ingresos a los gastos, tiene que endeudarse. Cuando en realidad hay otros procedimientos, cuando eres un país soberano, como ha sido, por ejemplo, el Reino Unido, o sea, que estaba en la Unión Europea, pero tenía su moneda, y esto es el debate sobre el euro, ¿no? O sea, que va a estallar, que es un tema que está ahí, que cada vez es más candente, pero efectivamente se diseñó mal la Unión Europea, absolutamente. Se diseñó mal para nosotros, o sea, para mucha gente está diseñada. O sea, tú no puedes meter una moneda única con unas disparidades de desarrollo económicas tan importantes como había en otros países, sin tener un presupuesto fiscal único. ¿Y la banca ética realmente es tan ética como nos venden? Hombre, vamos a ver, la banca ética es un poco como el comercio justo, ¿no? Es decir, va de cara al ciudadano, o sea, es decirle a la conciencia de la tranquilidad del ciudadano, no a la resolución de los problemas macroeconómicos de un país, es decir, o sea, pero está bien. ¿El comercio justo resuelve las desigualdades que implican los tratados como el TTIP o tal? Para nada. Sin embargo, bueno, pues o sea, yo puedo comprar café de comercio justo y tomarme el café de comercio justo, está bien. Es decir, que no es un tema, ya digo, de cara un poco a la ciudadanía, porque muchas veces la ciudadanía lo que quiere es sentirse que es solidaria y sentirse que hasta cierto punto no castiga. Hay un discurso que es un poquito más peligroso y es el que le da excesiva fuerza y poder al consumidor, ¿no? Como cuando se dice, hombre, si el poder está en el consumidor, si de repente dejamos de comprar gasolina, pues ya está, o sea, las grandes petroleras, pues, pero es que por ahí no van las cosas, o sea, es decir, otra medida que sí, me acuerdo que en un momento determinado hubo una política que era retirar el dinero de los bancos, ¿no? De las instituciones corrientes, ¿no? Para castigar. Eso es no conocer cómo funciona, porque eso no le crea ni el mínimo problema a la banca, ¿no? Pero sin embargo es como una acción de ciudadanía indignada o cabreada que hace cosas. En el tema de la banca ética, yo creo que la banca ética es una banca privada, es una banca privada, que establece un compromiso con el depositante, estupendo, pues si lo cumple y si el depositante además de vez en cuando le dice, oye, demuéstrame que efectivamente tú no estás invirtiendo en armas o en especulación, pues muy bien, genial, yo te sigo teniendo, y en vez de tener el dinero en la banca de mi esquina, pues lo tengo pero otra cosa es, digamos, ya eso cuando pasa a un poco más activo. Por ejemplo, es muy distinto Triodos, que es un banco, digamos, de banca pública, pero un banco comercial normal, de Fiare, por ejemplo, que es casi una cooperativa de crédito, ¿no? Es decir, que lo que hace es el dinero de la gente, ese mismo, pero en pequeñas, muy controlado, llevarlo a determinados objetivos. Son cosas distintas, pero en cualquier caso, insisto, desde mi punto de vista, son ofertas para el consumidor, para que de alguna forma tranquilice su conciencia, está dentro de un mundo en el cual pues está contribuyendo con sus ahorros a muchas cosas que no son de su placer, ¿no? Lo que pasa es que tiene muy poco alcance ese tipo de...
Bueno, sí, efectivamente. De todas maneras, no quita que efectivamente la gente que entra en la banca ética, pues, o sea, tiene un nivel de practicar la solidaridad distinto, que no se preocupa para ganar donde tiene el dinero. Y eso es un paso, o sea, como siempre. Eso es como cuando nosotros discutimos con ONGs que se dedican a la cooperación al desarrollo, ¿no? Pues muy bien, o sea, yo creo que no es por ahí, porque la cooperación al desarrollo en estos momentos es prácticamente es caridad, o sea, es una ayuda a los países ricos, a los países pobres, pero yo no le voy a criminalizar al que practica, pero sin embargo creo que no es donde hay que atacar. Hay que atacar el sistema, y como decíamos, por los flancos, en los cuales más fácil es de que se calcule. Bueno, pues os parece, lo dejamos aquí, ¿no? Yo creo que ya se ve. Y ya os digo, si tenéis posibilidad de dar algún pasito para crear esa plataforma por la justicia fiscal, aquí en Coruña estaría bueno, porque es trabajar, en ese momento ya empecé a trabajar los temas de justicia fiscal, de paraísos fiscales y por lo menos estáis enlazados, os llega la información y